imagen, se va reemplazando por un tejido fibroso que está hecho por síntesis de colágeno inadecuada y poco a poco todo ese tejido fibroso va reemplazando todo el tejido normal y nos queda un órgano que es como de pura fibra, que sería el hígado que está cirrótico. La fibrosis sucede porque hay algo que llega y lastima el hígado cuando está sano, por ejemplo, la grasa, algún medicamento como amiodarona, em, una infección por virus de hepatitis A, por virus de hepatitis B, por virus de hepatitis C, algo que va y lastima el hígado, lo inflama. Y recuerdan que cuando hay inflamación y vamos a tener etapas de la cicatrización, tenemos dos caminos. Uno que es la curación a través de la regeneración, en la que el tejido que se inflamó y se lastimó se vuelve a reemplazar por tejido igual y funcional. Y la otra que es a través de la fibrosis, en la que se depositan esas fibras de colágeno. Eso es lo que pasa en la cirrosis. Em, Puede ser que los pacientes que tienen fibrosis tengan tejido sano y tengan solamente pedacitos que sean muy llenos de colágeno, que son nódulos de regeneración, que van a ser los que le van a dar un aspecto como nodular al hígado y van a hacer que los bordes se vean lobulados en lugar de que se vean lisitos. Y esta cirrosis nos genera una insuficiencia hepática crónica, que significa que no tenemos una función adecuada del hígado y eso es lo que nos va a dar los síntomas. Una de las razones por las cuales sucede con mayor frecuencia cáncer de hígado en pacientes con cirrosis es porque el estímulo que ha estado inflamando al hígado, así como pasaba en el esófago o en el estómago, que las células que están inflamadas tienen tendencia a tener más mutaciones y a poder convertirse en otra cosa, lo mismo sucede con esa inflamación sostenida que ha llevado a ese hígado a convertirse en un hígado cirrótico. Esa inflamación sostenida también va a hacer que las células puedan mutar más y hay mayor frecuencia de cáncer hepatocelular, ¿no? Carcinoma hepatocelular, que es el tipo más frecuente de cáncer de hígado y es muy frecuente en la población general. Ahora, ojo, los pacientes que tienen enfermedad por hígado graso, o sea, esteatosis hepática, tienen riesgo de tener cáncer de hígado antes de dar datos clínicos de cirrosis. ¿Ok? Y bueno, la inflamación crónica que puede tener el hígado tiene muchas causas. Existen las causas virales, por ejemplo, el virus de hepatitis B, C y D. Aunque el virus de hepatitis A inflama el hígado y nos puede dar un cuadro clínico de hepatitis, el virus de hepatitis A, el cuerpo lo reconoce, lo ataca y en la mayoría de los casos se resuelve la infección, el paciente se cura y el hígado queda sin mayor problema, no queda tan fibroso. En las otras infecciones, B, C y D, como son infecciones crónicas, suele haber mucha prevalencia de cirrosis. El consumo de alcohol, cuando llega a ser un consumo de riesgo, o sea, que supera el límite normal para hombres y para mujeres, nos da cirrosis, pero la combinación de un consumo de alcohol que no es de riesgo, o sea, una sola cervecita, con alguna otra alteración, ya puede ser infección viral, la grasa, genética, fármacos, etcétera. Combinación de alcohol con otra cosa nos aumenta el riesgo de cirrosis, aunque el alcohol no sea en cantidades exageradas. El hígado graso, que es un concepto que en el año 2023 se convirtió en MASLD, que son las siglas que tienen ahí, que es enfermedad metabólica asociada a enfermedad hepática metabólica, ¿no? Esos pacientes que tienen hígado graso tienen, como les decía, más riesgo de cáncer, más riesgo de tener algo que vamos a ver más adelante, que es hipertensión portal, y lo puede tener cualquier persona que tenga en un ultrasonido grasita que se vea y que además tenga hipertensión o diabetes o triglicéridos elevados o colesterol HDL bajo o colesterol total alto o resistencia a la insulina o alteración del perímetro de cadera-cintura, ¿no? Entonces, como que en general, para que lo puedan sospechar fácil, es alguien que tiene síndrome metabólico y que cuando le hacemos un ultrasonido le sale grasa en el hígado, entonces ese paciente cumple los criterios para hígado graso. En alteraciones genéticas tenemos cosas que normalmente vemos en niños. Nosotros como eh, adultólogos no vemos tanto estas alteraciones genéticas, pero las que sí vemos en adultos son hemocromatosis,
enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-1 antitripsina y la deficiencia de lipasa ácida liposomal, que es muy parecida clínicamente a la enfermedad por hígado graso. Se va a tener muchos datos de esteatosis, pero el paciente no va a tener ningún factor de riesgo. Y eso también puede ser frecuente en niños. En enfermedades autoinmunes, que son en las que el cuerpo reconoce algún antígeno del hígado como algo externo y lo ataca, tenemos la hepatitis autoinmune, que en lo que ataca el cuerpo, el sistema inmunológico, es a los hepatocitos, a las células que son funcionales. En la colangitis biliar primaria y en la colangitis esclerosante primaria, lo que alteran o lo que atacan es la vía biliar que está dentro del hígado. Por lo tanto, esos pacientes van a tener más problemas colestásicos, ¿ok? Van a tener elevación de bilirrubinas, elevación de fosfatas alcalina, cuadros de colangitis. Tenemos también las personas que tienen alguna alteración biliar, que no es autoinmune y que esa alteración biliar va a generar inflamación repetida en el hígado y a la larga va a ser fibrosis, como los niños que tienen atresia de vías biliares, que es una condición con la que nacen algunos niños que se deben trasplantar en los primeros meses de vida, las estenosis de vía biliar que pueden ser por algún tipo de cáncer, porque pasó una piedrita y lastimó la vía biliar y se inflamó, o por alguna cirugía que se hizo. Por ejemplo, cuando se hacen colecistectomías laparoscópicas, hay un riesgo de hasta el 30% de que se les corte la vía biliar a los pacientes y que esa cortadita de vía biliar, aunque se repare, genere una inflamación al hígado que nos dé al final cirrosis, ¿no? Los pacientes que tienen colangitis de repetición, es decir, que tienen piedras o que tienen colangitis por algún bicho que hace que haya éstasis de la bilis en la vía biliar, van a tener inflamación a nivel del hígado y eso también nos va a dar cirrosis a la larga. Las alteraciones vasculares que nos dan cirrosis son poco frecuentes, pero por ejemplo, un paciente que está sano de todo menos del corazón, que tiene falla cardíaca y falla cardíaca derecha, el ventrículo derecho está dilatado, se queda estacionada la sangre, el ventrículo no la bombea, toda esa sangre que se queda estacionada se va a quedar estacionada también hacia la vena cava superior y hacia la vena cava inferior. Y al estar generando aumento de la presión de las venas cavas, va a hacer que el hígado se encuentre congestionado y esto también le va a generar inflamación y lo va a fibrosar, ¿no? Lo mismo pasaría si tenemos una trombosis en la vena cava o en las venas suprahepáticas, que son las venitas que salen del hígado para ir a la vena cava. También éstasis sanguínea que nos genera inflamación y a la larga cirrosis. ¿Ok? Y tenemos también algunos fármacos. Si bien quiero que esto quede muy claro, hay varios fármacos que se relacionan con inflamación hepática, elevación de pruebas de funcionamiento hepático. La mayoría de los fármacos no producen cirrosis, solamente eventos de lesión hepática aguda. ¿Ok? Es muy poco frecuente que haya un fármaco que dure tanto tiempo, que no nos demos cuenta que está lastimando al paciente, que lo inflame tanto, que nosotros lo dejemos y a la larga le dé cirrosis al paciente. Pero los fármacos que potencialmente podrían generar cirrosis está la miodarona, que es un fármaco muy frecuentemente usado y da elevaciones muy bajitas de transaminasas, de bilirrubinas, de fosfatas alcalina, la metildopa, el metrotexate, que es un fármaco antiinflamatorio que se usa, por ejemplo, en artritis reumatoide. Tiene muchos artículos que hablan de que da cirrosis, pero en la vida real son muy poquitos los pacientes que lo utilizan y que lo utilizan a dosis altas que realmente presentan esta complicación. Y tenemos otro fármaco que ahorita está muy de moda, que lo receten los médicos estéticos y médicos generales y los dermatólogos, que es el retinol, que es un derivado de vitamina A. Y el retinol puede generar inflamación del hígado, lesión a los hepatocitos, como si fuera una hepatitis autoinmune, pero relacionada al fármaco, y que a la larga, si nosotros mantenemos el tratamiento con retinol, puede darnos cirrosis. Hay varios tipos de retinol, hay unos tipos de retinol que ya no tienen un metabolismo hepático y ya no hacen esto, pero los de primera generación sí nos generaban cirrosis. Y cuando ya yo evalué a mi paciente con sospecha de cirrosis, dije, sí, tiene cirrosis. Ahorita vamos a ver cómo hacemos ese diagnóstico con certeza. Pero ya le busqué todas estas causas y no tiene ninguna.
Y cuando digo buscar, no solamente es interrogar al paciente, sino pedirle laboratorios, hemoglobina glucosilada, niveles de hierro para hemocromatosis, cobre en la orina para enfermedad de Wilson, vi qué fármacos utiliza, le hicimos un estudio de imagen para ver que no esté trombosado, ya vimos que cuando le hicieron su colecistectomía no le dañaron la vía biliar. Si todo eso está negativo, entonces hablamos de una cirrosis criptogénica. Antes de 2023 no existía como tal una buena definición de hígado graso, así que es posible que ustedes de aquí en adelante vean a muchos pacientes con diagnóstico de cirrosis criptogénica, que son diabéticos, hipertensos, con sobrepeso, con obesidad, que en realidad cumplieron criterios antes de estar cirróticos de enfermedad por hígado graso, pero como ese diagnóstico no existía antes, es necesario que ahorita que ustedes los vean, los reclasifiquen, porque el hígado graso sí tiene tratamiento, la cirrosis criptogénica no tiene tratamiento, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen dudas? No, doc. Ok, yo sé que esta diapositiva está muy llena, pero es para que sepan cuáles son las causas y cuando ustedes vean a un paciente puedan entrar a ver la diapositiva y puedan decir, ah, a lo mejor es algo autoinmune porque en su familia todos tienen lupus, el mismo paciente tiene artritis reumatoide o tiene enfermedad inflamatoria intestinal, entonces hay que buscarle algo así. O que vayan viendo cuáles de las causas son más probables en su paciente. Ahora, respecto a la cirrosis, ya quedamos que es una inflamación crónica. Y esa cosa, cualquiera de estas causas, está molestando al tejido hepático. Al molestar al tejido hepático, se empiezan a activar las células inmunológicas, que son los macrófagos y los miofibroblastos. Y cuando estos se activan, empiezan a secretar matriz extracelular que está compuesta de fibras de colágeno. Como hay un desbalance entre la destrucción de esa matriz extracelular y la producción, empieza a haber una acumulación y se empiezan a formar los nódulos de fibrosis. Estos nódulos de fibrosis van a hacer que ya no haya elasticidad en el tejido hepático y van a aumentar la presión de los vasos sanguíneos. Y lo vemos un poco más fácil en este dibujito. Tenemos entonces cualquier cosa que lastima los hepatocitos y los mata. Y cuando se mueren, se reemplazan por fibras de colágeno. Esas fibras de colágeno van a estar aquí endureciendo alrededor de la arteria hepática y de la vena porta. Y van a hacer muchas cosas que van a darnos los síntomas del paciente. Van a aumentar la presión de las venas, porque si las venas son como globitos, que cuando hay más flujo sanguíneo se pueden estirar, aquí las tenemos como el globito adentro de una pared de cemento, que no se va a poder estirar por esta fibrosis, entonces va a tener que pasar la sangre a mayor velocidad. Eso va a aumentar la presión, ¿ok? Se supone que la sangre que recibe el hígado, el 90% viene de la vena porta, que llega del intestino grueso, del intestino delgado, por la mesentérica superior y la mesentérica inferior, y del vaso. Y con eso se juntan y se forma la vena porta, que más o menos se alcanza a ver en este dibujito. Aquí vienen las mesentéricas y aquí viene la esplénica y llegan al hígado. Esa sangre está rica en nutrientes y rica en oxígeno. Entonces, en realidad lo que va a nutrir al hígado va a ser la sangre venosa, ¿ok? La arteria hepática sí nos da sangre muy oxigenada, pero solamente el 10% del requerimiento del hígado. Entonces, casi se nos podría morir la arteria hepática y aguantaríamos un buen rato solamente con el flujo de la vena porta. Ahora, que la vena porta no pueda dejar salir la sangre y los nutrientes para intercambiarlos con los hepatocitos, además de generarnos hipertensión portal, va a hacer que los hepatocitos empiecen a dejar de funcionar. ¿Ok? Entonces las funciones de los hepatocitos, que pueden ser hormonales, nutricionales, se van perdiendo. ¿Ok? Clínicamente vamos a ver a nuestro paciente con problemas dependiendo de qué cosa del hígado está más lastimada. Y a veces algunas de las enfermedades van a lastimar primero una parte del hígado que las otras. Por ejemplo, decíamos que el hígado graso nos da hipertensión portal antes que darnos problemas de metabolismo o que problemas de síntesis, ¿ok? Entonces, cuando tenemos problemas de metabolismo hepático,
vamos a tener problemas hormonales y vamos a tener un aumento de los estrógenos en relación a los andrógenos. Eso nos va a dar vasodilatación, que podemos ver como eritema palmar, nevos en araña, que se ven aquí. En los hombres nos va a dar ginecomastia, hipogonadismo, una tendencia a feminización de los genitales, que va a caracterizarse por atrofia testicular. Y en hombres y mujeres vamos a poder apreciar estas telangiectasias faciales. Cuando las telangiectasias faciales son a causa de la hipertensión portal, de que está habiendo intentos por escaparse la sangre por donde se pueda, va a haber telangiectasias en tórax y en cuello también. Este es un ejemplo de cómo se ve el eritema palmar. Y cuando ustedes vean a un paciente cirrótico, pongan su manita al lado del paciente y al contrario de los pacientes con anemia, la manita de ustedes se va a ver bien pálida al lado de la manita chapeada del paciente que tiene eritema palmar, que tiene que ver con un exceso de estrógenos que va a hacer que haya más anastomosis entre las arterias y las venas, que son chiquitas al nivel de los capilares. Va a aumentar la frecuencia de liberación de óxido nítrico y eso va a hacer que estén muy dilatados los capilares. Cuando los síntomas son porque la presión de la vena porta, que es esta venita que hablamos, está muy elevada, esos síntomas van a ser síntomas de intento de fuga de esta sangre de la vena porta hacia cualquier lado. Entonces, uno de los lugares hacia los que se puede ir es regresarse hacia el vaso y nos va a dar una esplenomegalia, un vaso muy grandote, todo congestivo de sangre que no puede irse a otro lado. ¿Ok? Otro de los caminos hacia los que se puede ir es hacia la vena umbilical, que cuando éramos bebés y teníamos el cordón umbilical, esa vena umbilical se esclerosó y se convierte como en un ligamentito. Esta hipertensión portal va a empezar con toda esa presión a permeabilizar otra vez la vena umbilical y va a hacer que haya un puente entre la circulación de la pared abdominal y la circulación venosa portal. Esto nos va a dar un ejemplo de aumento de las venas a nivel de la pared abdominal, que pueden buscarlo. Ahorita vamos a ver una imagen que se llama cabeza de medusa. Y se ve muy clarito, así ustedes le levantan la playera a los pacientes o pacientas para explorar el abdomen y se ven así unas venas varicosas ingurgitadas en la pared abdominal. Eso es parte de la circulación colateral. Otro lado hacia donde se puede ir esa circulación colateral es hacia el esófago. El hígado, déjenme ver si tengo un dibujito, no. Bueno, el hígado y esa vena porta van a dar colaterales hacia la parte superior del estómago y la parte inferior del esófago. Entonces, como empieza a haber esa circulación retrógrada, la sangre empieza a irse por todos lados, quedamos, se va hacia el estómago y nos va a formar varices en el estómago y varices en el esófago que van a ser las responsables de los episodios de sangrado de tubo digestivo alto que tienen estos pacientes con frecuencia, ¿no? Y esos episodios pueden llevarnos a la muerte del paciente porque son muy difíciles de controlar. Otra cosa que nos puede dar la hipertensión portal es que como estamos teniendo un aumento de la presión, va a haber una tendencia a aumentar el óxido nítrico para vasodilatar. Eso va a hacer que las células renales identifiquen que hay una disminución de la presión sistémica. De hecho, los pacientes con hipertensión portal van a tener una tendencia a que su presión arterial está bajita y va a hacer que haya alteraciones en la reabsorción de sodio. Eso a la larga nos va a generar edema y ascitis, ¿ok? Y otra cosa que nos da la hipertensión portal combinada con la imposibilidad de intercambiar la sangre venosa con las funciones de los hepatocitos es la encefalopatía hepática, en la que esta sangre que viene del intestino, que trae todos los nutrientes y los restos del metabolismo de las proteínas, como el amonio, no se van a poder intercambiar en los hepatocitos y se van a enviar directo a la circulación general, que van a llegar al cerebro y nos van a dar esos datos de encefalopatía. Cuando ya no solamente tenemos hipertensión portal o problemas de metabolismo, sino que ya también tenemos un porcentaje bien chiquito de hepatocitos que siguen funcionando, cuando tenemos pérdida de síntesis y de masa hepática, vamos a dejar de tener todas las funciones del hígado.
O sea que no vamos a producir proteínas de coagulación y empezamos a tener unos tiempos de coagulación prolongados. No vamos a tener la capacidad de adquirir los nutrientes y vamos a empezar a tener menos síntesis de proteínas como albúmina. Vamos a tener datos de desnutrición, mucha resorción muscular, muchísima pérdida de masa muscular. Y además, como en el hígado es donde se conjugan las bilirrubinas, vamos a empezar a tener un aumento tanto de bilirrubina directa al principio como de bilirrubina indirecta a la larga, ¿ok? Porque ya no estamos cumpliendo con esas funciones y parte de eso también es presentar la encefalopatía hepática. Otras cosas que clínicamente ustedes pueden ver y decir, ay, se me hace que este paciente está cirrótico, son las uñas de Thierry, en las que se supone que en los pacientes que tienen la albúmina muy bajita se empieza a hacer esta línea oscura seguida de una línea más clarita en las uñas, ¿no? Y se ve muy clarito en este dedo meñique del paciente, se ve como una línea más oscurita, una franja oscurita, ¿ok? Y se debe aparentemente a que hay alteraciones en el óxido nítrico y que estas van a afectar la vascularización. Y esta es la imagen típica de la cabeza de medusa. Como ven, se encuentra cerca del ombligo, va a ir dependiendo de qué tan grave está la presión del paciente, de más cerca del ombligo a más lejos del ombligo. En general, casi siempre se queda aquí en mesogastrio, ¿no? Vemos aquí una varice hacia más abajito. Esta es una tablita de otros estigmas de hepatopatía que nos hablan de qué cosas podríamos ver en la exploración física en nuestros pacientes con cirrosis. Esplenomegalia, en algunos casos es tan grande la esplenomegalia que cuando ustedes exploran el abdomen sienten así gigante el tumor del vaso, del lado izquierdo. Y algunos pacientes tienen un olor característico que se refiere como un olor dulzón, es el fetor hepático, que tiene que ver con que están exhalando mercaptanos, que tienen que ver con los niveles altos de amonio. Y otra cosa que vamos a poder ver en la exploración física es la asterixis, que es un temblor de las manos, un temblor distal. Es como si fuera un mioclonus en el que nosotros tocamos al paciente, hacemos una flexión y el paciente se mantiene realizando ese movimiento. Ahorita les mando un videito para que vean cómo se ve la asterixis, ¿no? La asterixis es típica de hecho, es como lo que más fácil nos ayuda a definir la encefalopatía hepática a partir del grado 2, ¿ok? Y en las alteraciones de laboratorio, las cosas que podríamos ver en etapas tempranas de cirrosis, donde todavía hay pacientes que tienen un hígado que se puede inflamar y lastimar y hepatocitos que se pueden romper, tenemos elevación de las enzimas hepáticas o de las transaminasas, que son ALT y AST. Si mi paciente tiene hipertensión portal y el vaso se hizo muy grandote, vamos a tener secuestro de esas plaquetas dentro del vaso y vamos a ver trombocitopenia en los laboratorios. Si mi paciente ya está en la fase de pérdida de síntesis y más hepática, vamos a tener la albúmina baja y los tiempos de coagulación prolongados. Y aunque hablamos de que los valores de amonio nos van a decir que el paciente no está teniendo la capacidad de procesarlos, no hay, el amonio es muy difícil de medir. Hay muchos métodos que se utilizan, se tiene que mantener frío, si le ponemos una ligadura muy apretada al paciente cuando le sacamos la sangre, salen diferentes los niveles y así como que es algo muy complejo, entonces no hay unos valores bien definidos para el amonio, por lo tanto, el amonio no sirve para diagnosticar cirrosis, no sirve, ¿ok? Cuando vemos elevación de bilirrubina, podemos pensar que nuestro paciente está en un episodio de descompensación. Ahora, si yo ya vi que mi paciente clínicamente tiene factores de riesgo, en los laboratorios la albúmina está en 3.4, las enzimas hepáticas AST y ALT están un poquitito elevadas, en 44, 37, mi paciente es diabético, me dice que se siente muy cansado, etcétera. Entonces vale la pena hacerle un estudio de tamizaje. Y el tamizaje más barato que tenemos ahorita, aprobado por las guías, es esta calculadora de internet que se llama FIT4, en la que ustedes van a meter la edad del paciente, cuánto salió en sus laboratorios la AST y la ALT y cuánto salió las plaquetas. Le dan calcular y si lo que le sale de puntaje es de 1.3 o más, vamos a tener que seguir el algoritmo para evaluar a nuestro paciente porque probablemente tenga cirrosis. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen dudas?
No, Doc. Vale. Entonces, les traje unas imágenes de cómo se ven los ultrasonidos que nos hablan de cirrosis. Esto porque a veces los que hacen los ultrasonidos son técnicos y eso no significa que sea malo, solo que en algunas ocasiones no tienen tanta experiencia para evaluar todos los órganos abdominales, ¿ok? Entonces, algunas cosas que cuando ustedes vean el estudio de imagen y les enseñe el paciente, no va a ver mis fotitos del ultrasonido, les pueden ayudar a saber qué paciente tiene un hígado cirrótico y qué paciente no, es buscar que la orillita del hígado, los bordes del hígado sean lisos. Este de arriba es un hígado normal, ¿ok? Es un hígado normal, se ve en un color gris oscurito, casi todo está homogéneo. Vemos que la orillita del hígado está bien estirada, ¿no? En cambio, en este hígado de abajo vemos, aquí hay una curvita, aquí hay otra curvita, aquí arriba vemos curvitas, vemos aquí unas bolitas blancas, otra curvita aquí en el borde, otra curvita en el borde, ¿no? Si ven, este borde se ve picudito, este borde se ve redondito. A eso le vamos a llamar que nuestro paciente tenga bordes lobulados, como los de abajo. Los bordes lobulados del hígado nos hablan de cirrosis. Estos puntitos blancos que se ven en la superficie son la nodularidad y nos habla de que esos son puntitos de fibrosis. Cuando el lóbulo hepático derecho empieza a hacerse más pequeñito, porque en lugar de tener tejido normal ya tiene puras cicatrices que se contraen, si el tamaño del hígado es más pequeño de lo normal, entonces estamos hablando de que hay datos de cirrosis, ¿ok? Algunos de los datos en el ultrasonido que nos podrían servir para pensar que mi paciente a lo mejor ya tiene varices en el esófago son ver qué tan ancha está la vena porta en el ultrasonido. Entonces, en este ultrasonido se ve un poco borroso, pero este es un borde lobulado, este es otro borde lobulado, otro borde lobulado. Esta parte se pierde de la imagen, pero aquí volvemos a recuperar un borde lobulado y un borde lobulado. Entonces, este hígado tiene bordes lobulados. Aquí tiene mucho más blanquito que el resto de lo que hay negrito, mucho más blanquito que el resto de lo que hay negrito, blanquito aquí, blanquito aquí. Entonces hablamos de que también tiene nodularidad. Cuando vemos la foto que nos ponen los radiólogos o el técnico radiólogo de la vena porta y medimos el ancho, si el ancho o el calibre de la vena porta es mayor de 13 milímetros, esa vena porta está más grandota de lo normal y lo más probable que la esté haciendo más grandota de lo normal es que la presión esté aumentada y esta vena se tenga que dilatar, ¿ok? Otras cosas que nos pueden ayudar es ver cuánto mide el vaso. Si el vaso mide de un extremo al otro en su diámetro eh, mayor, más de 13 centímetros, el vaso está más grande de lo normal y seguramente es porque se le está regresando sangre de esa presión aumentada de la vena porta. Cuando el ultrasonido que se le hace al paciente es con tecnología de Doppler, que si se acuerdan son esos colorcitos de azul y rojo, eh, se pone azul cuando el flujo que está detectando se aleja del transductor con el que están haciendo el ultrasonido. Y se pone rojo cuando se acerca al transductor. Entonces, si el transductor está más lejos del hígado y el flujo empieza a ponerse rojito, significa que el flujo es hepatofugo, ¿no? Del hígado se fuga. Esa no es la dirección normal del flujo de la vena porta, ¿no? Quedamos que la vena porta debe alimentar al hígado, entonces el flujo debe ser hacia el hígado. Si el flujo es hepatofugo, que es hacia afuera, entonces pensamos que hay hipertensión portal. En estos ultrasonidos, también cuando hay mucha habilidad, pueden ayudarnos a ver la vena umbilical y algunas otras venas que nos hablan de formación de colaterales, de que la vena porta está tratando de liberar esa sangre hacia cualquier otro lado. Otro dato que nos habla de hipertensión portal es la presencia de ascitis, que a lo mejor no nos van a decir que es ascitis, sino que es líquido libre que es abundante en el abdomen del paciente. ¿Hasta aquí tienen dudas sobre qué cosas del ultrasonido serían cirrosis? Ok. Esto es importante porque a mí me pasa mucho en el hospital que llegan pacientes con ultrasonidos externos que
El ultrasonido de todos los métodos que tenemos de imagen es el que depende más de la experiencia de quien lo está realizando. Entonces, muchos pacientes llegan y tienen una vena porta de 10 milímetros, un vaso de 8 centímetros, un hígado de 16 de diámetro, de bordes lisos, sin nodularidad, y entonces les ponen en el diagnóstico de conclusión cirrosis. Y el paciente llega muy angustiado porque tiene cirrosis. Pero si nosotros aprendemos a ver estos ultrasonidos y a decir, me queda un poco la duda, tal vez podemos pedir otro estudio de imagen, como una tomografía. Una tomografía idealmente sería como el mejor método para poder evaluar en segundo paso qué pasa con este paciente, ¿no? Pero es para que ustedes no se vayan con la finta de que porque ya el ultrasonido lo dice, así es, ¿va? Esta es una imagen de una resonancia magnética que si bien ustedes probablemente no van a ver tantas resonancias magnéticas, quiero que vean cómo se ven los nódulos que no están captando medio de contraste, están todos ahí como negritos, y cómo el hígado se ve, en lugar de verse lisito, se empieza a ver todo gordito y corrugadito, que nos habla de que hay cirrosis. Lo otro que está padre de esta imagen es que vemos el vaso, que el vaso debería de ser un triangulito así chiquito como un frijolito, solamente hasta dentro de este circulito que les estoy marcando. Y este vaso está gigante, ¿no? Seguramente mide como unos 16 centímetros de aquí a acá ese vaso, entonces pues nos habla de que hay hipertensión portal. Ahora, la verdadera forma de estar seguros, entre comillas, de que un paciente tiene cirrosis es la biopsia hepática, en la que con una aguja, a través de un ultrasonido, una tomografía o con una cirugía, tomamos una parte de tejido hepático y la mandamos a analizar en patología y nos dicen qué porcentaje de fibrosis hay. Para saber qué pacientes tienen cirrosis y qué pacientes no, existe esta escala que se llama Metavir, que nos habla de qué tantos puentes fibrosos hay en la biopsia de los pacientes entre los espacios porta. Entonces, cuando ya hay muchos puentes fibrosos, vemos que los pacientes ya tienen cirrosis y esta es una imagen de cómo se vería la biopsia, que se ve aquí así todo el tejido fibroso pintadito, ¿no? El problema de la biopsia es que tiene un alto riesgo de sangrado y en personal que no tiene mucha experiencia puede asociarse a más complicaciones y que el paciente tenga de repente un hematoma en el hígado y que lo tengamos que meter a cirugía para resección porque tiene ahí un sangrado activo que no se puede resolver y que incluso lo puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, la biopsia hepática se trata de evitar en todas las circunstancias para no estar exponiendo a los pacientes a un procedimiento tan difícil. Existen métodos no invasivos para diagnosticar fibrosis, que son los que vamos a ver adelante, pero en los pacientes en los que yo no estoy muy seguro de por qué le dio cirrosis, en los que tienen ahorita cirrosis, pero además elevación de las pruebas de funcionamiento hepático, tuvieron un empeoramiento de la enfermedad, o que están en algún protocolo de investigación, sí vale la pena hacer biopsias. Y dentro de los métodos no invasivos tenemos este que es muy facilito de hacer, pero que todavía no está tan disponible en México, cada vez va aumentando más su disponibilidad. Es un tipo de ultrasonido que tiene un transductor con un piquito. En lugar de ser liso, como el ultrasonido que se ve aquí, como este transductor, tiene un piquito y ese piquito lo que hace es producir unas vibraciones, que son ondas de sonido que van a hacer vibrar al hígado y luego este mismo piquito recibe en qué frecuencia estuvo vibrando el hígado. Eso es lo que se va a medir como elastografía. Y nos va a dar un nivel de qué tanta rigidez tiene el hígado. Si está muy blandito, pues es nivel hígado sano. Si empieza a estar fibroso, es un hígado cirrótico. Más fibroso es el riñón, más fibroso es el músculo y por último el hueso, que es durísimo. Entonces, este estudio no requiere biopsias, es como un ultrasonido, no duele, no hay que anestesiar al paciente, no le hace ningún malestar y nos puede ayudar fácil a saber qué pacientes tienen cirrosis o no. Los problemas en los que no se puede hacer este estudio, además de cuando no está disponible, es cuando los pacientes tienen una pared abdominal con un panículo adiposo mayor a 5 centímetros, o sea, pacientes muy gorditos, la vibración que se va a transmitir
a los tejidos, va a incluir la de ese tejido graso y puede darnos una medición incorrecta. Ok, vamos a descansar 10 minutos y regresamos a revisar este algoritmo del FIP4. Dime, Maciel, ¿qué pasó? Doc, es que yo sí entré a la clase, solo que entré como 5 minutos después. Ah, no te preocupes, no he pasado lista todavía. Ah, bueno, muchas gracias, Doc. Sí.